Así dijo el Señor: Paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Jeremías 6:16. Bienvenidos. Vamos a Efesios, por favor, capítulo 1. Recordemos que es la carta que hemos estado considerando. Entonces, vamos a Efesios capítulo 1. La semana pasada nos quedamos hasta el verso 7. Tocamos un poquito del verso 7. Vamos a escudriñar nuevamente un poco ese verso para retomar el hilo. Y después de ahí vamos a continuar, espero que nos dé tiempo, hasta el verso 14. Que es la primera sección del capítulo 1, y la próxima semana pues estaremos ya hablando acerca de a partir del 15 hasta el final, que hoy vamos a ver algunas cosas ya del capítulo entero, pero para poder puntualizar algunas ideas con más precisión. Efesios 1, les voy a leer a partir del verso 3, solamente para tener un poco de contexto, y nos enfocamos después en el 7. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Bien, aquí vamos a hacer una pausa para comentar entonces lo que dice el verso 7, en quien tenemos redención por su sangre. Esta palabra redención es muy importante y vale la pena mencionar y retomar un poco este verso, porque la palabra redención que aquí se utiliza es una palabra compuesta, está compuesta por dos palabras a su vez, como cuando nosotros decimos, por ejemplo, parabrisas o paraguas o arcoíris. Son palabras compuestas, ¿no? Nos da la idea, un paraguas, que es un utensilio para parar o para detener el agua. Lo mismo el parabrisas o el arcoíris es un arco que está compuesto por los iris de luz. Entonces, es una idea más o menos, cuando habla aquí de redención, esta palabra, la idea que nos da es como, dentro de las definiciones, es como aflojar, como quitar o como dejar caer en algún momento cadenas, lazos, alguna cosa que nos ata o que nos esclaviza. Y la otra palabra que se utiliza da la idea de lejos. Entonces, lo que nosotros podemos entender en cuanto a esta palabra es que nos soltó nuestras cadenas y nos alejó de la esclavitud del pecado. Esa es una forma en que podemos nosotros entender cuando dice aquí que tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Esa redención se utiliza, o esa palabra también se utilizaba como cuando alguien compraba a un esclavo, se decía que lo redimía, o que soltaba sus cadenas con las que agarraban a los esclavos y se lo llevaba lejos, es decir, lejos en el sentido de que ya no estaba ahí esclavo, sino ahora iba a ir a trabajar a casa de alguien, ¿no? Entonces, más o menos es la idea que nos da esa redención, que fuimos nosotros hechos libres y alejados del lugar de esclavitud en el que estábamos. Y dice aquí, tenemos redención por su sangre. Eso es muy importante, que si pudimos nosotros ser libres de esa esclavitud fue por la sangre o por el sacrificio del Señor Jesucristo. Y dice que esa redención, dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Quiero mencionar esto porque me hicieron un comentario hace un ratito que vale la pena mencionarlo. Creo que debo aclarar este punto para que no haya dudas. La semana pasada comenté algo así como que Dios no perdonó nuestros pecados por ser bueno. Y aclaro, Dios es bueno, Dios es muy bueno. Pero eso no fue por lo cual Él perdonó nuestros pecados. Y quiero explicar claramente esto para que no haya duda. Lo que yo quiero decir cuando menciono esto es que Dios perdonó nuestros pecados por el sacrificio del Señor Jesús. Quiero poner un ejemplo que nos va a dejar más clara esta idea. Vamos a suponer que hubiesen podido capturar vivo a Hitler, ¿no? Que lo hubieran agarrado. Todos más o menos sabemos quién es Hitler y las cosas que hizo. Y entonces se lleva ante un juzgado internacional a este hombre. Y se le presenta y le dicen: ¿sabes qué? Capturamos a Hitler, ustedes saben todo lo que hizo, cuántas personas mató, de qué manera lo hizo, cuán cruel fue todo lo que él hizo. Y se presenta ante este juez
Y entonces el juez le dice a Hitler, ¿tú cómo te declaras? Y él dice, culpable, definitivamente yo hice todo eso de lo que se me acusan, yo hice todo e incluso hice más cosas, aún de las que no se mencionan aquí. Y el juez dice, bueno, tú merecerías entonces la pena de muerte, pero sabes que yo soy un juez muy bueno, soy una muy buena persona, tengo un muy buen corazón, entonces te perdono, Hitler, vete ya, ya no eres culpable de nada. Eso habría sido algo injusto. Hitler merecía recibir un castigo por todo lo que él hizo. Imagínense todas las familias de esas personas que murieron, que fueron torturadas y todo lo que sabemos que sucedió en lo que se le conoce como el Holocausto, ¿no? Que habrían dicho, oye, no, juez, tú no puedes hacer eso, por muy bueno que tú seas, Hitler merece un castigo, tú no estás aquí para aplicar tu bondad, sino la ley, la justicia. Es algo muy similar lo que sucede con Dios. Dios es bueno, sí, claro que es bueno, pero Él perdonó nuestros pecados porque su Hijo pagó por nuestros pecados. Si regresamos al ejemplo de Hitler, vamos a suponer que ahora sí el juez dice, sabes que Hitler, tú mereces la pena de muerte, no hay de otra. Todo lo que tú hiciste es digno de ser llevado a la silla eléctrica, ¿no? Por decir algo. Y entonces alguien dice, juez, permítame pagar yo en lugar de Hitler. Yo quiero pagar esa condena de modo que Hitler no vaya a la silla eléctrica y tengo una nueva oportunidad. Yo quiero morir en el lugar de Hitler. Yo pago su condena. Y entonces el juez acepta y dice, ok, está bien, entonces paga tú. Entonces Hitler es liberado no porque el juez sea bueno, que puede ser que sí lo sea, sino porque alguien más pagó lo que Hitler debía de haber pagado. Es lo que pasa contigo y conmigo. Dios es bueno, claro que lo es, pero si nosotros pudimos ser libres de la condena que teníamos es porque el Señor Jesús pagó por nuestros pecados. Entiendo también que en la bondad de Dios, es decir, que Dios es bueno, tan bueno que dio a su Hijo para que viniera a morir por nosotros o en nuestro lugar en la cruz del Calvario. Entonces quiero aclarar eso porque la Biblia muchas veces menciona que si nosotros obtuvimos el perdón de nuestros pecados es porque el Señor Jesús murió en la cruz porque derramó su sangre. Para reforzar esta idea, acompáñenme por favor a Romanos capítulo 5 para que quede muy claro esto que les estoy compartiendo, que no haya dudas, ¿no? Porque se puede pensar como que Dios no es bueno, pero yo no quise decir eso. Yo, claro, creo que Dios es muy bueno, pero insisto, si Él nos perdonó fue porque su Hijo murió en la cruz. Romanos capítulo 5, voy a leer a partir del verso 8, y dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Después dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Por quién? Por el Señor Jesucristo. Seremos salvos de la ira. ¿De cuál ira? De la ira de Dios. Dios debía haber descargado su ira en contra de nosotros. ¿Qué ira? Pues aquello, todas esas cosas que nosotros hicimos en contra de Dios, Él debía haber descargado su ira en nosotros. Sin embargo, la descargó sobre su Hijo cuando murió en la cruz. El Señor Jesús fue el pago de nuestros pecados. Dice después en el verso 10, porque si siendo enemigos, tú y yo éramos enemigos de Dios, no había de otra, no había un punto medio, o éramos enemigos o amigos. Antes de que el Señor Jesucristo muriera por nuestros pecados, éramos enemigos de Dios. Dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, ¿cómo fuimos reconciliados con Dios? Vean lo que dice aquí, por la muerte de su Hijo. No dice porque Dios es bueno. Dios al final nos perdonó porque, bueno, pues está bien, ya te perdono, no pasa nada. Vuelvo a decirlo, claro que Dios es bueno, es muy bueno, pero fue la muerte de su Hijo lo que nos reconcilió con Él, porque fue su Hijo el pago de esa reconciliación. Dice, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Entonces, para que esto quede muy claro, yo creo que Dios es bueno, demasiado bueno, pero fue el sacrificio de su Hijo lo que nos dio el perdón de pecados. Y vuelvo a decirlo claro, aplica la bondad de Dios, la gracia, la misericordia, el amor, como dice en el verso 8, más Dios muestra su amor, ahí está presente el amor de Dios, pero no dice más Dios muestra su amor en que nos perdonó, sino en que dio a su Hijo para que por medio de él entonces obtuviéramos el perdón de pecados, ¿sí? Y es lo que estamos viendo. Regresemos ahora sí a Efesios capítulo 1, por favor. Y entonces dice, en quien tenemos redención, es decir, en el Señor Jesús, tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Entonces espero que haya quedado claro, ¿no? Ese comentario que hice en cuanto a que Dios
no nos perdonó por ser bueno, que claro que sí lo es, sino porque el Señor Jesús pagó por nuestros pecados. A eso me refería, ¿no? Entonces espero que haya quedado claro. Este paréntesis entra dentro de lo que estamos también considerando en esta noche, pero para que no haya ese tipo de dudas, ¿no? Agradezco a quien me hizo el comentario, pues me hace profundizar y aclarar este punto para que no haya en algún momento otra persona que tal vez haya escuchado ese comentario y haya pensado que dije algo que va en contra de la Biblia. Para nada, no es mi intención. Entiendo que no soy perfecto a la hora de compartir, que no tengo la doctrina más perfecta, trato de apegarme a las escrituras, trato de estudiar antes de sentarme aquí a compartir. No es que de momento vengo y me siento a las carreras y pues a ver ahorita qué digo, pero pueden haber ese tipo de detalles que en algún momento se pueden pues prestar a alguna confusión, ¿no? Entonces pues gracias, y si alguien también ha escuchado alguna otra cosa, por favor hágamelo saber y trataré de aclarar el asunto, el punto, y tener más cuidado, ¿no? Tener un poquito más a detalle lo que digo para que no haya alguna situación como esta, ¿sale? Bien, entonces continuemos, verso 7. Tenemos redención por su sangre, por la sangre del Señor Jesús. Esa redención es por el perdón de pecados, no simplemente porque nos quiso redimir, sino porque fueron perdonados nuestros pecados. Mis pecados y los tuyos nos alejaban de Dios, como vimos hace un momentito en Romanos, nos hacían enemigos de Dios. Dios no puede ser amigo del pecado, y era algo que había en ti y en mí, el pecado. Entonces Dios no puede en este sentido tener una amistad con alguien en el que permanece el pecado. El pecado tiene que ser quitado de nuestra vida, y eso lo hizo la sangre de nuestro Señor Jesucristo, o su sacrificio en la cruz. Entonces dice, según las riquezas de su gracia. Hablábamos un poquito de eso ya la semana pasada. Les ponía también un ejemplo en cuanto a la gracia de Dios, que es como tomar un pececito de esos chiquititos, de esos que charales o no sé de qué tipo de pez, pero imagínense un pez muy chiquito y ponerlo en medio del océano y decirle, oye pececito, ¿te basta toda esta agua o necesitas más? Bueno, pues ese pez le super sobra el agua, tiene agua por demás para nadar. Algo así es la gracia de Dios. Es como que a nosotros nos pusieran en medio del mar y nos dijeran, ¿te basta esta agua o quieres un poquito más? Así es la gracia de Dios, superabunda, es infinita, nadie podemos acabarnos la gracia de Dios. En la gracia de Dios encontramos muchas cosas, entre esas cosas lo que dice después en el verso 8. Dice, al final del verso 7 dice, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Esa sabiduría e inteligencia principalmente debemos aplicarla al entendimiento de la palabra. Habrá gente que pueda ser muy inteligente hablando en términos naturales o humanos, es decir, que pueda tener estudios profesionales y con doctorados y con reconocimientos, pero esa inteligencia no es la que se necesita para poder entender la palabra de Dios. Hay mucha gente, intelectuales, e incluso podemos hablar de este hombre que se llama Stephen Hawking, que ya murió hace algún tiempo, pero él se consideraba un ateo y era una mente brillante en el mundo, y aún así él no creía en Dios. Hizo algunos comentarios después por ahí que daba la impresión que había cambiado de opinión, pero al menos en lo que él muchas veces se manifestó, pues era un hombre que no creía en Dios, y vaya que era inteligente, ¿no? Entonces, la inteligencia natural no nos ayuda a poder comprender la palabra de Dios, sino la inteligencia, la sabiduría que viene de Dios, y que en esa gracia súper abundante nos dio. No solamente es que nos dijo o nos mostró la salvación, sino que además nos hace entender por qué somos salvos, nos hace entender cuál es el amor de Dios manifestado, nos hace entender cuál es el plan de salvación, y parte de eso es lo que menciona aquí. Vamos a seguir leyendo. Dice que esa gracia quiso sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Esta palabra misterio debemos de quitarle un poco lo místico que a veces se le da. Pues misterio lo que significa es algo que Dios había ya planeado desde hace tiempo, que nos había dejado ver un poco, pero hasta que Dios decide revelar completamente sus planes, es que tú y yo los podemos entender por medio de la sabiduría y la inteligencia que su gracia superabundante nos dio, ¿no? Entonces esa es la forma en que debemos entender los misterios de Dios, que son pues los planes que Dios ya había trazado, pero que hasta que Él decide dárnoslos a conocer, entonces es que podemos nosotros entender
cuáles son esos misterios o esos planes que él tenía, pero no tiene nada místico, ¿no? Que te voy a hablar de un misterio que Dios me reveló, eso Dios ya reveló en su palabra lo que él quería decirnos. Todo lo demás es que él nos ilumina o nos hace entender por medio de la sabiduría y de la inteligencia que por su gracia nos ha dado, que es lo que dice al final, como vimos en el verso 8, en toda sabiduría e inteligencia, y por medio de ello es que nos dio a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, según él lo determinó, según él lo aprobó. Eso es lo que significa beneplácito, algo que se aprueba con gusto. Dice, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Cuál es ese misterio o cuál es ese plan? El de reunir, dice el verso 10, todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Qué significa esto? ¿Qué podemos entender con que se había propuesto reunir todas las cosas en Cristo? Hay diferentes opiniones. La verdad es que es un pasaje que cuesta un poquito a veces entenderlo, pero si nosotros lo interpretamos a la luz de lo que viene hablando todo el capítulo 1, nos podemos dar cuenta cuántas veces se menciona en Cristo, por Cristo o en Él. Por poner un ejemplo, en el verso 3 dice, bendito es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Es decir, fue que Dios determinó que en Cristo pudiéramos recibir esa bendición. En el verso 4 dice que nos escogió en Él, es decir, en Cristo. Nuevamente vemos cómo apunta la bendición a Cristo, y en este caso la elección también apunta a Cristo. Nos escogió en Él. Después en el verso 5 dice que fuimos adoptados por medio de Jesucristo. Ya sea que, como dijo en el verso 3, en Cristo o en Él, o aquí dice por medio de Jesucristo, dice el verso 5, dice, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Después en el verso 7 dice, en quien tenemos redención. Hablando de Cristo, es en Él en quien tenemos redención. Verso 11 dice, en Él asimismo tuvimos herencia. ¿En quién? En Cristo. Después en el verso 13 dice, en Él, y al final, después de todo lo que menciona el verso 13, dice, fuimos sellados con el Espíritu Santo. ¿En quién o por medio de quién? Pues del Señor Jesucristo. Entonces, podemos entender de primera mano que cuando Dios dice que se ha determinado que el plan que Él tenía era de reunir todas las cosas en Cristo, la obra de Cristo, todo lo que Él ha hecho, el Señor Jesucristo, es el eje central de toda la Biblia. Lo hemos estado viendo ahora que hemos estado estudiando o buscando al Señor Jesucristo en todos los libros de la Biblia, desde Génesis y hasta Miqueas, que fue el que más recientemente, no, Nahum, perdón, que fue el que recién estuvimos estudiando. Podemos darnos cuenta cómo siempre aparece de alguna manera la obra del Señor Jesucristo. Ese es el eje que divide, digamos, la Biblia, ¿no? Lo que mantiene esa unidad. Entonces podemos ver cómo Dios planeó que todo siempre apuntara al Señor Jesucristo, que siempre nos llevara a Él, ya sea para recibir una bendición, para ser elegidos, para ser adoptados, para ser redimidos, aceptos en el amado, dice el verso 6, tener una herencia en Él y en Él mismo haber recibido la promesa del Espíritu Santo. Entonces podemos entender que cuando menciona aquí de reunir todas las cosas en Cristo, es que todo apunte a Cristo. Otra postura que también creo que es correcta y que va de la misma, que va de la mano con lo que les acabo de compartir, es que también Dios decidió someter todo bajo los pies de Cristo, ¿no? Es decir, reunir todo al señorío, bajo el mando, bajo el gobierno del Señor Jesucristo. Lo que les acabo de mencionar en cuanto a que fuimos sellados en Él, adoptados en Él y todo eso, tiene que ver con la obra en este sentido, pero lo que les acabo de mencionar lo podemos encontrar en el verso, a partir del verso 20, si me acompañan ahí en Efesios 1:20. Dice, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Aquí podemos ver esa segunda parte donde menciona también, o podemos entender que cuando habla de reunir todas las cosas en Cristo, es someter todas las cosas
al señorío de Cristo. ¿Qué es lo que está mencionando aquí a partir del verso 21? Cuando dice que el Señor Jesucristo fue sentado a la diestra de Dios sobre todo principado y autoridad y todo lo que menciona aquí, ¿no? Y lo dio por cabeza, dice, sobre todas las cosas. Su nombre también es un nombre que es sobre todo nombre. Entonces podemos ver cómo todo está por debajo de Cristo, todo es reunido al señorío de Cristo. Las dos formas en que podemos entender ese pasaje son correctas, tanto lo primero en cuanto a que todo apunta siempre al Señor Jesucristo, pero que también todo está sometido al Señor Jesucristo. Recordemos que Él mismo, el Señor Jesús, dijo, toda autoridad me es dada en los cielos, o toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, y es lo que también menciona aquí, cuando dice en el verso 10, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Toda potestad me es dada tanto en los cielos como en la tierra. Entonces, podemos entender eso es lo que nosotros podemos aprender en este pasaje, que Dios ya había planeado reunir todo en Cristo, que todo apunte para Él, que todo lo recibamos por medio de Él, que todo sea siempre por medio del Señor Jesucristo. Por eso también dice la Biblia, o podemos entender ese pasaje cuando dice, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, es Él quien media todo lo que nosotros recibimos, la adopción, la redención, la elección de parte de Dios. En Él, gracias a Él es que pudimos nosotros recibir al Espíritu Santo. Entonces siempre es el Señor Jesucristo mediando entre Dios y el hombre para que nosotros podamos tener todo lo que hasta el día de hoy tenemos, hablando específica y principalmente en cuanto a la salvación, que podemos entender también que si hemos recibido alguna bendición material, pues también proviene de Dios, ¿no? La Biblia dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, y si aquí un poquito antes acabamos de leer que las bendiciones que tenemos son de parte de Dios por medio del Señor Jesucristo, siempre está involucrado el Señor Jesús en cada parte que nosotros podamos recibir de parte de Dios. Ahí está el Señor Jesucristo, ¿no? Entonces es como podemos entender este pasaje, siempre agradecer a Dios por lo que hace a través de su Hijo Jesucristo en nuestras vidas. El perdón de los pecados lo recibimos de parte de Dios, pero por medio del Señor Jesucristo. La salvación proviene de Dios, pero por medio del Señor Jesucristo, y así podemos mencionar muchas cosas, ¿no? Entonces todo se reúne en Cristo, todo siempre apunta al Señor Jesucristo y todo es sometido al señorío de Jesucristo. Y como también lo he mencionado antes, el hecho de que todo en algún momento se someta al Señor Jesús está en ese proceso. El reino de Dios o del Señor Jesucristo ya comenzó cuando Él vino y murió en la cruz, y todo lo que nosotros conocemos, ¿no?, de su obra aquí en la tierra. Comenzó el reino del Señor Jesucristo, pero aún no llega a su punto culminante, sino que estamos esperando su segunda venida, cuando venga a establecer su reinado totalmente. Mientras estamos en ese proceso, que es lo que menciona también el verso 10, dice, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, es decir, ya ha comenzado, pero estamos esperando que llegue a ese punto cumbre en el que todo se cumpla, en el que todo lo que está profetizado se haga una realidad, y entonces el Señor Jesucristo sea quien gobierne aquí en la tierra, es decir, ya personalmente, cuando en su segunda venida esté gobernando en la tierra. Entonces estamos en ese proceso, ¿no? Después dice en el verso 11, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Esta herencia que tuvimos, pues es todo aquello que esperamos de parte de Dios, y vuelvo a decirlo principalmente en cuanto a la salvación, ¿no? Todo lo que está prometido, todo eso que está profetizado en cuanto a nuestra salvación, la redención de nuestras vidas, todo, que estaremos junto a Él, todo eso estamos esperando, esa herencia, el cumplimiento de todo lo que se ha prometido, pero fue en Él, en el Señor Jesucristo, en el que tuvimos esa herencia. De no haber sido por el Señor Jesucristo, pues no esperaríamos absolutamente nada bueno. Todo lo que esperaríamos sería malo, un castigo eterno, condenación eterna, estar lejos de Dios eternamente. Pero en cambio hoy nosotros la herencia de parte de Dios que esperamos también es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y dice en el verso 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Y al final del verso 14 dice, para alabanza de su gloria. Es de resaltar que el apóstol Pablo 3 veces menciona para alabanza de su gloria, para alabanza de la... dice en el verso
6, para alabanza de la gloria de su gracia. Esto lo que nos da a entender es que siempre todo lo que suceda debe ser para alabar a nuestro Dios, para alabanza de Él, no para que el hombre se engrandezca, no para que pensamos que nosotros somos los importantes, que nosotros somos los que habría hecho Dios sin mí, no, para nada, nada de eso. Todo lo que ha sucedido en nuestra vida es para alabanza de Dios, para alabarlo a Él, no para alabar al hombre, no para exaltar al hombre, no para poner los ojos en el hombre, sino en Dios. Y es interesante, me voy a adelantar un poquito, pero es también vale la pena resaltar esto, que podemos ver la elección de parte del Padre, y eso es para alabanza de la gloria de su gracia. Dice en el verso 5, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Pero dice que fuimos predestinados por Dios, y dice para alabanza de la gloria de su gracia. Después dice en el verso, el que acabamos de leer, el verso 12, dice, desde el 11, en él asimismo tuvimos herencia, hablando del Señor Jesucristo, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Pero un poquito antes está hablando también de la redención. Entonces, en el Padre tuvimos elección, en el Señor Jesucristo tuvimos redención, y en el Espíritu Santo el sello, la confirmación de todo lo que estamos hablando. Insisto, no me quiero adelantar, pero solo menciono eso. Y aún también el sello, el que el Espíritu Santo esté en nuestra vida, es también para alabanza de su gloria. Es decir, todo lo que hace el Padre, lo que hace el Hijo y lo que hace el Espíritu Santo siempre es para que demos gloria a Dios, no para gloriarnos nosotros. Pues dice el apóstol Pablo que todo lo que recibimos, que todo lo que tenemos lo hemos recibido. Dice, entonces, ¿de qué te glorías? Como si no lo hubieras recibido, parafraseando un poco lo que dice, ¿no? Pero todo lo que hemos recibido es por medio del plan de Dios, a través del Señor Jesucristo, y confirmado en el Espíritu Santo. Entonces, todo es para ellos, todo depende de ellos, todo es la gloria para ellos, y debemos de tener siempre presente eso para darles la gloria, pero también agradecerles que todo es por medio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y después dice en el verso 2, al final del verso 12, dice, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. El apóstol Pablo se refiere con nosotros a los judíos, que eran los que primero tenían el conocimiento del Cristo o del Mesías que había de venir. Dice, nosotros, los judíos, primeramente esperábamos en ello. Y después en el verso 13 dice, en él también ustedes, pero dice, también nosotros esperábamos, pero ahora en Cristo también ustedes, los gentiles, o en este caso los de Éfeso, dice, también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, es decir, en el Señor Jesucristo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Este sello del que menciona aquí, también hay dos formas en las que podemos entenderlas. Las dos son correctas, las dos son bíblicas, solamente que con base en el contexto nos vamos a enfocar más en una. Una de ellas dice que el sello del Espíritu Santo es lo que va a capacitarnos o ayudarnos para que tú y yo podamos cumplir los propósitos de Dios por medio de la obra del Espíritu Santo. El ser santificados, perfeccionados, fortalecidos, establecidos, es una obra que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. La otra postura es que el Espíritu Santo como sello en nuestra vida es lo que certifica que somos propiedad de Dios. Las dos formas de entenderlo son correctas, solamente que con base en el texto que estamos estudiando debemos inclinarnos más a la obra de perfeccionamiento, a la obra de establecimiento y toda la ayuda que recibimos de parte del Espíritu Santo, pues es de lo que viene hablando en este pasaje de la elección, la redención, lo que cada uno de ellos hace en nuestra vida. Entonces, aunque insisto, las dos formas de entenderlo está bien, pero pensamos que por el contexto se referiría el apóstol Pablo más a la obra que el Espíritu Santo hace en nuestra vida y que es el sello en nosotros, es decir, esa parte que no puedes quitar, que no puedes hacer a un lado, pues la obra del Espíritu Santo está presente en nuestras vidas, ¿no? Siempre Él está trabajando cuando uno busca de Dios, cuando uno lee la palabra, cuando uno ora, cuando uno asiste a la iglesia, cuando uno pues participa en algún evento o en alguna reunión como esta. Aquí está el Espíritu Santo trabajando en nuestras vidas, llevándonos a ese camino que Él quiere que andemos. Entonces, ese sello nos habla de eso, ¿no? De que el Espíritu Santo está obrando en cada uno de nosotros. Dice en el verso
13, entonces, que en el Señor Jesucristo nosotros, dice, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en el Señor Jesucristo, el sello que es el Espíritu Santo a nuestra vida viene una vez que nosotros creemos en el Señor Jesucristo. Si tú crees en el Señor Jesucristo, entonces el Espíritu Santo está en ti. Pero dice un poquito antes, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? El evangelio de vuestra salvación. ¿Cuál es el evangelio de nuestra salvación? Arrepiéntete y cree en el Señor Jesucristo. Básicamente ese es el evangelio, ¿no? Arrepentirnos de nuestros pecados, y lo he mencionado antes, una cosa es pedir perdón y otra cosa es arrepentirnos. Puedo pedir perdón sin estar arrepentido, pero por eso la Biblia siempre menciona arrepiéntete, porque el arrepentimiento entonces sí trae como consecuencia el pedir perdón por lo que yo hice. Cuando uno se siente tan mal de haber cometido un pecado, uno va y uno se arrepiente y pide perdón a Dios. Señor, perdóname, la regué, hice esto, no debía hacerlo, me siento muy mal. Y hay ese arrepentimiento de nuestras vidas. Y en cuanto al evangelio es arrepiéntete y cree en el Señor Jesucristo. Ya me arrepentí, sé que todo lo que he hecho está mal, pero ahora necesito a alguien que me ayude, alguien que perdone mis pecados, alguien que me reconcilie con Dios. ¿Quién? Pues es creer que el Señor Jesucristo hizo todo eso, lo que ya estuvimos mencionando hace un momento, ¿no? En cuanto a las bendiciones, la adopción, la elección, la redención y todo lo que mencionamos, ¿no? Entonces dice después en el verso 13, que fue habiendo creído en el evangelio, en el arrepentimiento y creer que es el Señor Jesús quien puede ayudarme en cuanto a mis pecados, dice, habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Recordemos que era una promesa a la venida del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo se los dice a sus discípulos que se queden en Jerusalén hasta que reciban la promesa del Padre, la cual les dijo él, oísteis de mí. Era una promesa, Dios había prometido enviar a su Espíritu Santo. Y después dice en el verso 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Qué son las arras? Era un pago que se daba por anticipado, como lo que hoy conocemos como un enganche, por decirlo así, ¿no? Yo estoy comprometido a comprar un auto y entonces te dejo una parte como anticipo o como garantía para que ya no tengas tú en venta ese carro. Yo me comprometo a comprarlo, y para que veas que el compromiso es serio, entonces te doy un dinero, un anticipo, un enganche para hacer formal en este caso el trato, ¿no? Es lo que hace Dios con su Espíritu Santo. Dios nos da su Espíritu como esas arras o como ese compromiso, como la garantía de que Dios nos va a llevar, dice, las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, hasta que todo se cumpla. Esa es la obra también del Espíritu Santo en nuestras vidas, es la garantía de que Dios va a cumplir todo lo que Él ha dicho. Él va a redimirnos como su pueblo en algún momento cuando venga el Señor Jesús y seamos llevados con Él y estemos reinando con Él y todo lo que conocemos, ¿no? Entonces el Espíritu Santo parte también de la obra de Él, no solamente es irnos preparando para ese momento, sino que tú y yo tengamos la seguridad de que Él va a completar su obra en nuestra vida. Vuelvo a decirlo, siempre y cuando tú y yo también estemos buscando de Dios cada día, estemos en contacto con su palabra, con alguna enseñanza, asistiendo a alguna reunión de la iglesia, orando, en fin, todo lo que nosotros conocemos que nos acerca a Dios, debemos de ponerlo en práctica, y entonces el Espíritu Santo estará también obrando en nosotros, preparándonos para aquel día, y que nosotros tengamos la seguridad, la plena seguridad que Él está trabajando en cada uno de nosotros, ¿sí? Después viene ya la segunda parte, a partir del verso 15, cuando dice el apóstol Pablo, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Todo esto que menciona aquí y hasta el final es como una especie de... yo lo veo como una oración. El apóstol Pablo dice que no cesa de dar gracias a Dios, entonces entendemos que es una oración, pero que va en aumento, va aumentando la intensidad de esa oración, cada vez va agregando cosas más impresionantes que nos llevan como
como cuando, no sé, por poner un ejemplo nuevamente de música, cuando en la batería hacen un redoble que va hasta que es tan rápido y truenan los platillos y todo lo que tocan los bateristas, ¿no? Vamos a seguir leyendo para tener una idea, lo vamos a considerar la próxima semana, pero para que vean más o menos de qué habla, ¿no? Vuelvo a leer, dice en el verso 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que los ha llamado. Aquí comenzó con la esperanza y después dice, y cuál las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Ahora va a aumentar nuevamente y dice, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Qué impresionante de veras cómo va el apóstol Pablo aumentando, hablando de la esperanza, de la supereminente grandeza, del poder de su fuerza que sentó al Señor Jesús en los lugares celestiales y lo puso a gobernar y a dominar sobre todo, y lo dio por cabeza a la iglesia. Dice, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Es decir, en esa frase ya no hay más que decir, ya no caben más cosas. Es el broche de oro. No pudo haber terminado el Espíritu Santo de una mejor manera este primer capítulo que diciendo del que todo lo llena en todo. Ya no cabe nada más, no hay más que decir, con eso se cierra todo. Pero bueno, estaremos ya profundizando un poquito más en esta última parte del capítulo 1 la próxima semana. Esto es lo que quería compartir en el día de hoy, que nos quedemos en nuestro corazón sabiendo que todo apunta a nuestro Señor Jesucristo por la voluntad de Dios y confirmado por medio del Espíritu Santo en nuestras vidas. Eso es de lo que habla básicamente la primera parte del capítulo 1, y ya la siguiente semana hablaremos de la segunda mitad. Cuídense mucho, que Dios les bendiga. Esto fue Sendas Antiguas.